Hola, mi nombre es Geraldine Moreira, estudiante de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Voy a hablarles acerca de dos articulaciones del miembro inferior. Bueno, dentro de la articulación de la cintura pélvica tenemos que conocer primero que las partes blandas de la cadera van a estar en relación con dos ligamentos importantes, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, y también con algo que se conoce como membrana obturatriz. Primero, el ligamento sacrotuberoso. Se inserta superiormente en las crestas ilíacas posteriores y en las proximidades de estas y la cara glútea del ilio. Inferiormente también hacia lo que sería el borde lateral del sacro y también en la mitad superior del coxis. Luego se dirige inferior y lateralmente hasta fijarse en lo que sería la tuberosidad isquiática y el labio medial de la rama del isquio. Hablemos sobre el ligamento sacroespinoso. Este ligamento se encuentra anteriormente al ligamento sacrotuberoso. Se fija en lo que serían las dos últimas vértebras sacras y las tres primeras vértebras coxillas. Luego había mencionado que estos dos ligamentos eran importantes porque van a formar dos agujeros, uno superiormente conocido como agujero ciático mayor y uno inferiormente conocido como agujero ciático menor. En el agujero ciático mayor va a pasar lo que es el músculo piriforme y dos paquetes vasculonerviosos, y en el agujero ciático menor va a pasar el músculo obturador interno y también lo que serían los vasos pudendos internos y el nervio pudendo. Ahora también tenemos algo que había mencionado, que es la membrana obturatriz. Se extiende por casi todo el agujero obturado, salvo en la parte frente a lo que sería el surco obturador. Y esta membrana pues se encuentra reforzada anterior y superiormente por una lámina fibrosa que es conocida como cintilla subpúbica. Ahora sí tenemos a la articulación coxofemoral. Esta es una articulación de tipo sinovial. También es esferoidea y va a establecer la unión del fémur al hueso coxal. Vamos a analizar primero sus superficies articulares. Tenemos a lo que sería la cabeza del fémur. Como podemos observar, una eminencia redondeada que en su parte posterior inferior va a presentar una depresión, conocida como fosita de la cabeza del fémur, en la cual se va a insertar un ligamento que sería el ligamento de la cabeza del fémur. Otra de las superficies articulares dentro de esta articulación es el acetábulo. Vemos que presenta un reborde óseo, conocido como borde acetabular. Y vemos que es casi hemisférico, porque en su parte inferior presenta una escotadura, conocida como escotadura acetabular. Y en el centro del acetábulo vemos que hay una depresión también, conocida como fosa acetabular. Dentro de esta fosa acetabular va a estar una masa adiposa rojiza denominada cojinete adiposo del acetábulo. Y también lo que sería el ligamento de la cabeza del fémur. Otro detalle importante de este acetábulo es que va a presentar un rodete denominado rodete acetabular. Va a extenderse o va a cubrir el perímetro del acetábulo. Y la función de este rodete es profundizar lo que sería el acetábulo para de esta manera cubrir más la cabeza del fémur. Y también otro detalle importante es que en la parte inferior va a estar interrumpido este rodete por un ligamento conocido como ligamento transverso del acetábulo y va a delimitar un orificio osteofibroso conocido como agujero isquiopubiano. A través de este agujero van a pasar ciertos elementos importantes también, por ello es importante su descripción. Ahora, en cuanto a sus medios de unión, tenemos primero a su cápsula articular. Esta es una estructura muy firme que va a tener inserciones tanto coxales como femorales. En cuanto a su inserción coxal, va a insertarse en lo que sería el rodete acetabular y asimismo en lo que sería el ligamento transverso del acetábulo. Sus inserciones femorales sí son un poco más específicas, porque hacia adelante va a terminar en lo que sería la línea intertrochanteriana. En cambio, hacia atrás terminaría en lo que sería la unión entre los dos tercios superiores con el tercio inferior de la cabeza del fémur. Un detalle importante es que existen ciertos fascículos que van a ascender hacia la cabeza del fémur y son conocidos como frenillos de la cápsula. También existe un repliegue voluminoso y el más importante, que es conocido como repliegue amantini o repliegue pectíneo foveal. Y bueno, a nivel posterior inferior de esta cápsula articular vamos a ver que abundan lo que serían las fibras circulares, que rodean a manera de anillo lo que sería la cabeza del fémur y es conocido como zona orbicular. Otro medio de unión son los ligamentos de refuerzo. Tenemos primero al ligamento iliofemoral, que se observa desde una vista anterior. Es el ligamento más fuerte y resistente de todo el cuerpo y su inserción coxal va a ser por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Luego de esto se divide en dos fascículos, uno superior y uno inferior. El fascículo superior termina a nivel del tubérculo pretrocanterio por debajo de la inserción del músculo glúteo menor y se encuentra reforzado por un ligamento que es conocido como ligamento tendinotrocanterio. Y el fascículo inferior termina a la altura del extremo inferior de la línea intertrocanteria. También tenemos el ligamento isquiofemoral, que solamente puede observarse desde una vista posterior. Origina a partir del surco infraacetabular y va a terminar en lo que sería el cuello del fémur.
Finalmente tenemos el ligamento pubofemoral, que también se observa desde una vista anterior. Se origina a partir de lo que sería la eminencia iliopúbica, también del labio anterior del surco obturador. Luego se dirige hacia abajo y hacia adelante para terminar en lo que sería el trocánter menor. Y finalmente tenemos un ligamento que está independiente, que es el ligamento de la cabeza del fémur, que va desde la fosita de la cabeza del fémur hasta lo que sería la escotadura del acetábulo y el ligamento transverso del acetábulo también, que es donde se inserta. Tenemos ahora su membrana sinovial. Esta va a tapizar la cara profunda de lo que sería la cápsula articular y las superficies óseas adyacentes, evitando aquellas superficies óseas que se encuentran cubiertas por cartílago articular. Y un detalle importante es que el ligamento de la cabeza del fémur va a tener su propia cubierta de membrana sinovial, aparte de esta. Mecánica y movimiento de esta articulación tenemos que efectúa los movimientos de flexión y extensión del muslo, abducción y aducción del muslo, rotación medial y lateral del muslo y una combinación de estos denominada circunducción. Ahora sí, hablemos de la articulación de la rodilla. Bueno, esta articulación es de tipo sinovial, troclear y va a estar encargada de unir el muslo con la pierna. En cuanto a sus superficies articulares, tenemos primero al extremo inferior del fémur. Como sabemos, el extremo inferior del fémur está denotado por dos cóndilos, uno medial y uno lateral. Desde una vista anterior observamos entre estos dos una depresión conocida como tróclea femoral, que va a estar encargada de recibir la cara posterior de la rótula. Y bueno, desde una vista posterior vamos a observar en cambio lo que es la fosa intercondilia, la cual, entre otras estructuras, va a prestar inserción a lo que son los ligamentos cruzados anteriores y posteriores y al ligamento meniscofemoral. Otra de sus superficies articulares es el extremo superior de la tibia. En este se distinguen tres zonas, dos laterales y una zona media. Las dos zonas laterales están conformadas por lo que serían las cavidades glenoides de la tibia, que en conjunto se las conoce como platillos tibiales. Y bueno, en cuanto a su zona media, vemos que presenta una gran eminencia, denominada espina intercondilia. Y a partir de esta se va a originar lo que se conoce como tubérculos intercondilios. Existen dos, un tubérculo intercondilio lateral y uno medial. La presencia de esta gran eminencia divide a la zona media en lo que sería una área intercondilia anterior y una área intercondilia posterior. Tenemos ahora la tercera superficie articular, que sería la rótula. Esta comprende dos partes, una cara superior articular y un polo inferior o vértice que es no articular, ya que este va a estar prestando inserción a un ligamento conocido como ligamento rotuliano. Hablemos ahora de los meniscos. Estos meniscos son un par de fibrocartílagos y vamos a tener dos, uno lateral y uno medial. El menisco lateral va a presentar la forma de una C muy cerrada o ya bien sea de una O casi completa. Este es el más móvil de los meniscos debido a las inserciones que va a tomar y presenta un cuerno anterior y un cuerno posterior. El cuerno anterior se inserta en el área intercondilia anterior por detrás del ligamento cruzado anterior. En cambio, el cuerno posterior se inserta en lo que sería el área intercondilia posterior, por delante, en cambio, del ligamento cruzado posterior. Y a partir de este extremo posterior nace un ligamento importante conocido como ligamento meniscofemoral. Y bueno, el menisco medial, la forma que presenta es de una C muy abierta y es el más fijo de los meniscos, al igual que en el menisco lateral presenta lo que es un cuerno anterior y un cuerno posterior. El cuerno anterior se fija en lo que sería el área intercondilia anterior, por delante del ligamento cruzado anterior. Y es en esta zona donde ambos cuernos anteriores se encuentran unidos por un ligamento conocido como ligamento transverso de la rodilla. Bueno, ya su cuerno posterior pues se va a fijar en lo que sería el área intercondilia posterior, entre la inserción del cuerno posterior, del menisco lateral y el ligamento cruzado anterior. Medios de unión. Los medios de unión que presenta, primero tenemos a lo que es la cápsula articular, la cual es una vaina fibrosa que se extiende desde el extremo inferior del fémur hasta el extremo superior de la tibia. La parte anterior de esta cápsula se ve interrumpida por la presencia de la rótula, ya que a este nivel se encuentra reforzada por el ligamento rotuliano que ya les mencioné hace un momento. Otro medio de unión que tenemos dentro de esta articulación son los ligamentos de refuerzo. Primero tenemos a los ligamentos anteriores. Primero tenemos al ligamento rotuliano, que ya lo he venido mencionando a lo largo de esta articulación, y no es nada más que la continuación directa del músculo cuádriceps femoral. Y este ligamento pues a su vez va a tener refuerzos como lo son el ligamento, las aletas rotulianas, los ligamentos menisco-rotulianos y también los retináculos rotulianos. En cuanto a las aletas rotulianas, tenemos una tanto lateral como medial, que parten desde el vértice lateral de la rótula y terminan en lo que sería los epicóndilos lateral y medial del fémur.
respectivamente según cada una de ellas. Y también tenemos a lo que son los ligamentos meniscorrotulianos. Asimismo tenemos uno tanto lateral como medial. Estos parten también de lo que sería el vértice lateral de la rótula, pero van a terminar en lo que sería la cara externa de cada menisco correspondiente, tanto lateral como medial. También tenemos dentro de este grupo a los retináculos rotulianos, que van a hacer expansiones fibrosas de los vastos medial y lateral del músculo cuádriceps femoral. Y van a terminar en lo que serían los bordes laterales de la rótula por un lado y por otro lado el extremo superior de la tibia. El ligamento colateral tibial es mucho más voluminoso y parte del cóndilo medial del fémur para terminar en lo que sería la cara interna del extremo superior de la tibia. Y bueno, también tenemos el ligamento colateral peroneo. Este es mucho más delgado y parte en cambio del cóndilo lateral del fémur para dirigirse y fijarse en la parte anteroexterna de la cabeza del peroné. Ya por último tenemos a los ligamentos posteriores, los cuales son el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento popliteo arqueado y los ligamentos cruzados, tanto anteriores como posteriores. Luego tenemos también a lo que es su membrana sinovial. Esta recubre lo que es la cara profunda de la cápsula articular y se refleja sobre el hueso, desde la línea de inserción de la cápsula hasta el revestimiento cartilaginoso. Finalmente, solo nos queda hablar de la mecánica y movimientos que presenta esta articulación. Tenemos los siguientes movimientos: flexión y extensión y rotación. Hola, mi nombre es Chesnarda Villamar, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina del primer semestre. Yo voy a continuar con el tema de mi compañera, que es articulación del miembro inferior, y les voy a hablar sobre lo que es la articulación tibioperonia, la articulación del tobillo y las articulaciones del pie. Las articulaciones tibioperoneas. Aquí vamos a encontrar la articulación tibioperonea y la sindemosis tibioperonea. La articulación tibioperonea es la que une la cabeza del peroné con el extremo superior de la tibia. Esta articulación es una articulación plana. Sus superficies articulares son dos, que es la cara articular para el peroné de la tibia, que esta se encuentra en la parte posterolateral del cóndilo lateral de la tibia, y esta es ligeramente plana y redondeada. Y la cara articular de la cabeza del peroné, que esta se encuentra en la parte superior de este hueso, medial al vértice de la cabeza del peroné. Esta también es ligeramente plana y redondeada. Ambas superficies van a estar recubiertas por una capa delgada de cartílago. Sus medios de unión, que son dos, que son una cápsula fibrosa y dos ligamentos. La cápsula fibrosa, que se inserta en el perímetro de estas articulaciones, excepto anterior y superiormente. Y los ligamentos, que son dos, que son los ligamentos de la cabeza del peroné, que son uno anterior y otro posterior. Estos ligamentos se forman por fascículos que se extienden desde la tibia hacia el peroné. El ligamento anterior siempre es mucho más grueso y más resistente que el ligamento posterior. La membrana sinovial, esta membrana tapiza la cara profunda de la cápsula y se comunica una vez de case con la cavidad articular de la rodilla. Sus movimientos, esta articulación, la articulación tibioperonea, solamente puede realizar movimientos de deslizamiento con escasa extensión. La sindemosis tibioperonea o la articulación tibioperonea distal es la que une los extremos inferiores de los dos huesos de la pierna. Sus superficies articulares son la superficie articular tibial, que esta ocupa la cara lateral del extremo inferior de la tibia, y la superficie articular del peroné, que esta suele ser convexa anterior a posterior, aunque también puede ser plana. Estas dos superficies van a estar en contacto únicamente por sus bordes. No existe un revestimiento de las superficies articulares que se hallan simplemente recubiertas por periósteo. Los medios de unión son tres ligamentos, que son los ligamentos tibioperoneo interóseo, anterior y posterior. El ligamento tibioperoneo interóseo, que es el que podemos observar aquí, este ligamento está formado por fascículos fibrosos cortos, unos son transversales, otros descienden desde el peroné hacia la tibia, y otros, que son los más numerosos, se dirigen de superior a inferior, de medial a lateral, desde la tibia hacia el peroné. Sus inserciones ocupan la parte superior de las caras articulares de la tibia y el peroné. El intersticio entre los fascículos fibrosos va a estar lleno de grasa. El ligamento tibioperoneo anterior, que es el que podemos observar acá, este ligamento es un ligamento grueso, es un ligamento ancho y es un ligamento muy resistente. Sus fibras se van a dirigir oblicuamente lateral e inferior, desde el borde anterior de la superficie tibial hasta el borde anterior del malleolo lateral. El ligamento tibial posterior, que es el que podemos observar acá, este ligamento es mucho más fuerte y más ancho que el anterior. Este ligamento se va a dirigir oblicuamente inferior y lateral, se inserta medialmente en el borde posterior de la superficie tibial y en la cara posterior de la tibia. Y este ligamento va a llegar hasta el borde posterior del malleolo lateral. Los dos fascículos de los dos ligamentos, el ligamento tibioperoneo anterior y posterior, van a redondear los ángulos comprendidos entre el malleolo lateral y el borde anterior y posterior de la articulación inferior de la tibia. Ahora la membrana sinovial. La membrana sinovial de la articulación del tobillo da origen a una prolongación tibioperonea que asciende desde la tibia del peroné hacia el ligamento interóseo. El receso peroneotibial de la membrana sinovial está ocupado por una franja adiposa, que esta está dispuesta sagitalmente entre los dos huesos.
Esta franja nace desde el peroné y desciende hasta la interlínea articular talocrural. La franja sinovial, esta franja va a ocupar el espacio que se crea entre los dos huesos, entre la tibia y el peroné, en algunos de los movimientos del tobillo. Sus movimientos, la articulación tibio-peronea solo puede realizar pequeños movimientos transversales que alejan o aproximan el malleolo lateral de la tibia. Ok, por último tenemos a la membrana interósea de la pierna, que es la que podemos observar aquí. Esta membrana está formada por fascículos oblicuos que se dirigen inferior y lateral desde el borde interóseo de la tibia hasta el borde interóseo del peroné. En el extremo inferior, la membrana interósea va a estar en continuidad con el ligamento interóseo de la sindemosis tibio-peronea. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la articulación del tobillo o talocrural. Esta articulación es la que une los dos huesos de la pierna con el astrágalo. Esta articulación es un gínglimo o tróclea. Sus superficies articulares son en la superficie articular tibio-peronea, que esta es que los extremos inferiores de los dos huesos de la pierna están unidos por medio de la sindemosis tibio-peronea, y estos van a formar una mortaja, que es aquí donde penetra el cuerpo del astrágalo. La mortaja ofrece tres paredes articulares, que son una superior y dos colaterales o malolares. La superior, que esta es cóncava de anterior a posterior. La superficie articular maleolar medial, que esta es plana y es triangular. Y la superficie articular maleolar lateral, que esta es convexa de superior a inferior. La superficie articular astragalina, que esta es que el astrágalo opone tres caras articulares propias, una superior y dos colaterales a cada una de las paredes de la mortaja. La superficie articular superior, esta constituye a la tróclea astragalina, que esta es más ancha anterior que posteriormente. La tróclea astragalina está dispuesta, es más extensa antero-posterior que la articulación inferior de la tibia, lo que en cualquier posición que se encuentre la articulación, la tróclea va a desbordar la mortaja y se va a poner en contacto con la cápsula articular. Ok, ahora les voy a hablar sobre los medios de unión, que son una cápsula articular y fuertes ligamentos mediales y laterales que van a reforzar esta superficie articular. La cápsula articular se inserta superior e inferiormente alrededor de las superficies articulares, excepto anteriormente, que en la parte anterior la cápsula articular es delgada y es laxa, y esta va a estar reforzada por finas láminas que están separadas entre sí por tejido adiposo. Una de estas láminas, que es la más constante y es la más gruesa, es la que se le llama ligamento anterior. Los ligamentos colaterales son dos, que son el ligamento colateral lateral y colateral medial. El ligamento colateral lateral son tres que divergen desde el malleolo lateral hasta el calcáneo y el astrágalo. Estos tres son el ligamento astrágalo-peroneo anterior o ligamento talofibular anterior, que este es un ligamento ancho, es grueso y es aplanado. Otro es el ligamento astrágalo-peroneo posterior, que es el que podemos observar aquí. Este ligamento es un ligamento grueso y es muy resistente. Y por último tenemos el ligamento calcáneo-peroneo, que este ligamento tiene forma de cordón y es aplanado transversalmente, es ligeramente aplanado. Por último tenemos los ligamentos colateral medial o ligamento deltoideo, que estos están dispuestos en capas, una superficial y una profunda. La superficial, que se inserta en el borde anterior del malleolo medial, y la profunda, que es corta y es más gruesa, y esta está cubierta por la superficial. Aquí tenemos que hablar sobre lo que es el ligamento peroneo astrágalo calcáneo, que este es un ligamento inconstante. Este ligamento se dirige inferior y medialmente y se va a dividir en dos láminas: la lámina medial o lámina peroneo astragalina y la lámina lateral o lámina peroneo calcánea. La membrana sinovial, esta membrana reviste la cara profunda de la cápsula articular y la estrecha superficie ósea. Anterior y posteriormente, al igual que la cápsula articular, la membrana sinovial es laxa y es fácil de distinguirla. Los movimientos que realiza la articulación del tobillo son movimientos de flexión y extensión en un eje casi transversal. Y si bien oblicuamente, anterior y posterior y medial a lateral, en el eje de la tróclea astragalina. En esta imagen podemos observar también lo que son los ligamentos astrágalo-peroneo anterior y astrágalo-peroneo posterior. Y aquí también observamos el ligamento peroneo astrágalo calcáneo, que, como ya les indiqué, se inserta en el malleolo lateral y se divide en dos láminas. Ahora voy a hablar sobre las articulaciones del pie, que estas son 6. La primera es la articulación entre el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo y el calcáneo están unidos por dos articulaciones, una anterior y una posterior, separadas entre sí por el seno de tarso. La posterior, que corresponde a la articulación subastragalina, y la anterior, que corresponde a la articulación astrágalo-calcáneo navicular. La articulación astrágalo-calcánea subastragalina occipitalar, como ya le indiqué, forman parte de la articulación posterior. Esta articulación pertenece al género trocoide. Sus superficies articulares son la cara posterior para el calcáneo, de la cara inferior de este hueso, y la cara posterior para el astrágalo del calcáneo. Sus medios de unión son una cápsula y tres ligamentos. La cápsula, que se inserta en los bordes de cartílago de revestimiento, excepto en la parte posterolateral. Y sus ligamentos, que son los tres,
que son ligamentos trágalo-calcáneo interóseo, ligamentos trágalo-calcáneo lateral y ligamentos trágalo-calcáneo medial. La membrana sinovial reviste la cara profunda de la cápsula articular. Esta hace un rechazo en la parte posterior, donde las incisiones capsulares se alejan del revestimiento cartilaginoso. La articulación astragalo-calcáneo navicular la escribiremos más adelante con las articulaciones transversales del tarso. Ahora, la segunda articulación de las articulaciones del pie es la articulación intertarsiana de los huesos de la segunda fila del tarso. Los 5 huesos de la segunda fila del tarso van a estar unidos por la articulación cuboide navicular, la articulación cúneo-navicular, las articulaciones intercuneiformes y las articulaciones cúneo-cuboide. La articulación cuboide navicular, esta articulación, sus superficies articulares son la cara articular del hueso navicular, que es vertical y es estrecha, y la cara articular del hueso cuboide. Ambas superficies van a estar recubiertas por una delgada capa cartilaginosa. Los medios de unión, la cápsula articular se halla reforzada por 3 ligamentos, que son los ligamentos cuboide navicular dorsal, que también lo podemos observar acá, el ligamento cuboide navicular dorsal, el ligamento cuboide navicular plantar y el ligamento cuboide navicular interóseo. También se les puede denominar ligamento cubonavicular plantar dorsal e interóseo. La membrana sinovial constituye una prolongación de la membrana sinovial de la articulación cúneo-navicular. La articulación cúneo-navicular, que sus superficies son la cara articular del hueso navicular, que esta es convexa, y esta está dividida por 2 aristas y 3 romas. Cada una da una cara, y cada una de estas caras corresponden a la cara posterior de cada uno de los huesos cuneiformes. Los medios de unión son una cápsula articular, que esta está reforzada por ligamentos que son ligamentos plantares y dorsales, que son los ligamentos cuneo-naviculares dorsales y los cuneo-naviculares plantares. La membrana sinovial es común a las 3 articulaciones y da origen a prolongaciones que forman membranas sinoviales de las articulaciones intercuneiformes, cúneo-cuboide y la articulación cuboide navicular. La articulación intercuneiforme. Los huesos intercuneiformes, el medial y el intermedio, estos van a estar unidos por medio de dos caras articulares en forma de escuadra. Sus medios de unión a la cápsula articular la refuerzan 2 ligamentos intercuneiformes dorsales, un ligamento intercuneiforme plantar y 2 ligamentos intercuneiformes interóseos. La membrana sinovial de cada una de estas articulaciones intercuneiformes también constituye una prolongación de la membrana sinovial de la articulación cúneo-navicular. La articulación cúneo-cuboide. Los huesos cuneiforme lateral y cuboide se articulan por medio de 2 carillas que están situadas respectivamente en la parte posterior de la cara lateral del hueso cuneiforme y en la parte correspondiente de la cara medial del hueso cuboides. Sus medios de unión, estos 2 huesos están unidos por medio de ligamentos que refuerzan la cápsula, que son ligamentos cúneo-cuboide dorsal, que lo podemos observar aquí, el cúneo-cuboide plantar y el cúneo-cuboide interóseo. La membrana sinovial también constituye una extensión de la membrana sinovial de la articulación cúneo-navicular. Estas articulaciones solo pueden realizar movimientos de deslizamiento muy delimitados. Ahora tenemos las articulaciones transversas del tarso, metatarsianas o articulaciones de Chopard. Estas articulaciones son las que unen la primera fila del tarso con la segunda fila del tarso. Estas se componen de 2 articulaciones distintas y yuxtapuestas, que son la primera, que es la medial, la articulación astragalo-calcáneo navicular, y la segunda, que es la lateral, que es la articulación calcáneo-cuboide. Ahora, la articulación astragalo-calcáneo navicular. Esta articulación es una articulación de tipo esferoide. Su superficie articular es la superficie astragalina, que está representada por la cabeza del astrágalo, que es una superficie redondeada que está subdividida por 2 crestas romas en 3 segmentos. Sus medios de unión son una cápsula articular y 3 ligamentos. La cápsula articular, que esta se inserta en los bordes de las superficies articulares, excepto en la parte medial, donde se va a insertar el cuello del astrágalo. Sus ligamentos son el ligamento calcáneo navicular plantar, el ligamento astragalo-calcáneo, el ligamento astragalo-navicular y el ligamento calcáneo-navicular. Su membrana sinovial es común en las dos articulaciones, en las articulaciones astragalo-calcáneo navicular y astragalo-calcáneo anterior. La articulación calcáneo-cuboide, esta articulación se trata de una articulación de silla de montar. Sus superficies articulares son la cara articular cuboide del calcáneo, que esta ocupa toda la cara anterior de su apófisis mayor. Sus medios de unión son la cápsula articular, que esta cápsula es más laxa lateral que medialmente y se halla forzada por 3 ligamentos, que son los ligamentos calcáneo-cuboide dorsal, el ligamento plantar largo, que es el que podemos observar aquí, y el ligamento calcáneo-cuboide. Su membrana sinovial es independiente de la membrana sinovial de la articulación, de la cual se halla separado por el ligamento bifurcado. Los movimientos que pueden realizar estas articulaciones son movimientos de torsión medial y lateral del pie.
Ahora tenemos a las articulaciones tarsometatarsianas, que estas articulaciones, los tres huesos cuneiformes y el hueso cuboide están articulados entre sí de manera que forman una bóveda ósea transversal que es llamado el arco tarsiano. En los extremos posteriores de los cinco huesos metatarsianos, estos también forman una bóveda transversal cóncava plantarmente, que esta es el arco metatarsiano. Sus superficies articulares. El arco metatarsiano presenta las caras articulares posteriores de los cinco huesos metatarsianos. Sus medios de unión comprenden tres cápsulas articulares que cada una de ellas posee una cápsula articular propia. Los ligamentos que aquí podemos observar, uno que son los ligamentos tarsometatarsianos dorsales. Tenemos los tarsometatarsianos plantares y los cunometatarsianos interosos. La membrana sinovial. Cada una de estas tres articulaciones tarsometatarsianos posee una membrana sinovial que reviste la capa profunda de las cápsulas articulares. Los movimientos que pueden realizar estas articulaciones. El segundo metatarsiano es casi inmóvil. El tercer metatarsiano puede ejecutar pequeños movimientos sobre el tarso. Y el primero, el cuarto y el quinto metatarsiano son los más móviles. Estos pueden realizar movimientos pocos extensos de flexión, extensión y de lateralidad. Articulaciones intermetatarsianas. Cada hueso metatarsiano se articula entre sí por su extremo posterior o base. Sus superficies articulares. El segundo hueso metatarsiano se articula con el tercero por medio de dos caras, una superior y otra inferior. El tercero se articula con el cuarto mediante una capa de forma oval. Sus medios de unión. Las articulaciones intermetatarsianas, cada una posee una cápsula articular y un ligamento, que es el ligamento metatarsiano dorsal, el metatarsiano plantar y el ligamento metatarsiano interoso. Por último tenemos las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas del pie, que estas articulaciones son análogas a las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Aquí podemos encontrar lo que son los ligamentos plantares y los ligamentos colaterales, como lo observamos en esta imagen.